El sol de Miami caía como metal fundido sobre el asfalto de Brickell Avenue. Era un mediodía cualquiera en el corazón financiero de la ciudad, una jungla de cristal y acero donde el éxito se medía en la velocidad de los autos de lujo y la altura de los rascacielos que arañaban un cielo implacablemente azul. El aire vibraba con una cacofonía de bocinas impacientes, el rugido de motores potentes y fragmentos de conversaciones de negocios que se escapaban por los celulares de ejecutivos con trajes caros. En medio de esa opulencia acelerada, el calor creaba espejismos sobre el pavimento, un recordatorio constante de la delgada línea entre la prosperidad que se exhibía en los escaparates y la lucha invisible por la supervivencia que se libraba en las calles, ignorada por la mayoría. Era un mundo de contrastes brutales, donde la riqueza y la miseria compartían el mismo espacio sin tocarse jamás. Dentro de un impecable Mercedes de última generación, Isabela Reyes esperaba que el semáforo cambiara. A sus 29 años, era la personificación del éxito que la rodeaba, una prodigio de las finanzas que dirigía su propia mesa de inversiones. Su apariencia era un estudio de perfección controlada. Su cabello oscuro, recogido en un moño elegante, su maquillaje impecable y su traje de diseñador sin una sola arruga. El aire acondicionado mantenía su burbuja personal a una temperatura perfecta, aislándola del calor y del ruido exterior. Sin embargo, su expresión era de una eficiencia fría, casi aburrida, como si navegara por la vida en piloto automático. Detrás de esa fachada de poder y control, habitaba un vacío profundo, una soledad tan vasta que solo podía ser anestesiada con la rutina implacable del trabajo y el consumo superficial, sin una sola conexión emocional que la anclara a la realidad. El semáforo se tiñó de un rojo intenso, deteniendo bruscamente el flujo de vehículos. Fue entonces cuando una pequeña figura se materializó junto a su ventana. Era un niño, de no más de 11 años, con la piel tostada por el sol y una ropa visiblemente desgastada. Sus pies descalzos parecían indiferentes al asfalto hirviendo. Sostenía una modesta bolsa de dulces. Lo que más impactaba eran sus grandes ojos marrones, que a pesar del evidente agotamiento, brillaban con una determinación que no correspondía a su edad. Con la delicadeza de quien no quiere molestar, golpeó suavemente el cristal. Irritada por la interrupción, Isabela bajó la ventana apenas unos centímetros, lista para despacharlo con un «no» cortante. Pero la voz del niño se adelantó, firme y clara, sin rastro de autocompasión. «Señorita Le, ¿me compra un dulce, por favor? Mis hermanitos no han comido hoy». Aquellas palabras, tan simples y directas, golpearon a Isabela con la fuerza de un puñetazo en el alma. No era la súplica de un mendigo, sino el ruego de un proveedor, la declaración de un pequeño hombre asumiendo una responsabilidad inmensa. En ese instante, todo su castillo de cristal, su éxito, su soledad y su indiferencia se resquebrajó por completo. En los ojos de ese niño no vio pobreza, sino un propósito, un amor tan puro y abnegado que exponía la vacuidad de su propia existencia. Sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, rompiendo la máscara que había llevado por años. A su alrededor, el semáforo se puso en verde y las bocinas comenzaron a sonar, pero ella ya no las oía. Con un gesto impulsivo y definitivo, apagó el motor del auto. Es en momentos como este que nos damos cuenta de lo frágiles que son nuestras certezas. Si estas historias que nos confrontan te conmueven, considera suscribirte para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Isabela siguió la pequeña figura de Mateo mientras se adentraba en las venas olvidadas de la ciudad, lejos del brillo de Brickell. Su Mercedes, un símbolo de poder en su mundo,
Ahora parecía una nave extraterrestre en aquellas calles agrietadas, flanqueadas por edificios cuya pintura se descascaraba como piel quemada por el sol. El aire ya no olía a perfume caro y café de especialidad, sino a una mezcla de comida frita, humedad y la dulzura de la basura en descomposición. Cada bocinazo era reemplazado por el eco de una música lejana y el griterío de niños jugando en las aceras. Se sentía como una intrusa, una turista en la geografía de la supervivencia, con una mezcla de aprensión y una curiosidad magnética que le impedía dar la vuelta. El niño caminaba con la seguridad de quien conoce cada grieta del pavimento, mientras ella lo seguía, sintiendo que cada paso la alejaba más de la mujer que era esa mañana. Llegaron a un modesto complejo de apartamentos, un laberinto de pasillos al aire libre, donde la ropa tendida formaba coloridas banderas de rendición. El hogar de Mateo era un pequeño espacio en la planta baja, donde la luz del día luchaba por entrar. Adentro, dos niños más pequeños, una niña de unos 7 años y un varón que no pasaba de los 5, jugaban en silencio sobre una alfombra raída. A pesar de la evidente escasez, todo estaba impecablemente limpio y ordenado, un testimonio de un esfuerzo heroico por mantener la dignidad. Mateo la presentó a su madre, Elena, una mujer joven cuyo rostro estaba marcado por el cansancio, pero cuyos ojos oscuros ardían con un orgullo feroz y protector. Al ver a Isabela, su traje impecable y su aura de riqueza, la expresión de Elena se endureció, convirtiéndose en una muralla de desconfianza. Isabela intentó articular el motivo de su presencia, pero las palabras que solían darle poder en las salas de juntas ahora sonaban vacías y condescendientes. Sacó su cartera, un gesto casi automático, y le ofreció un fajo de billetes. La reacción de Elena fue inmediata y silenciosa. Con una calma que desarmaba, empujó suavemente la mano de Isabela. «No necesitamos su lástima, señorita. Mis hijos no son un espectáculo para que usted se sienta bien consigo misma», dijo, su voz baja pero firme. El rechazo fue como una bofetada. Isabela, acostumbrada a que el dinero abriera todas las puertas, se encontró frente a una que su riqueza no podía forzar. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente impotente, despojada de sus herramientas habituales y confrontada por una dignidad que no se podía comprar ni vender. La imagen del niño más pequeño, Lucas, jugando en el suelo, desató una avalancha de recuerdos que Isabela había mantenido sepultados bajo capas de trabajo y éxito. De repente, ya no estaba en ese humilde apartamento, sino en la habitación blanca y estéril de un hospital, hace casi 20 años. Veía a su hermano menor, Daniel, un niño de 6 años con su misma sonrisa, debilitándose día a día por una enfermedad que sus padres, consumidos por sus carreras, nunca parecieron entender del todo. Recordó el olor a antiséptico, el pitido constante de las máquinas y, sobre todo, su propia y aplastante sensación de inutilidad. Era solo una niña, incapaz de hacer nada más que observar cómo la vida se escapaba de su hermano, llevándose consigo una parte de su propia alma y dejando una cicatriz de culpa que nunca había sanado. Al volver al presente, la mirada de Isabela se fijó en Lucas, y en él vio el fantasma de Daniel. Comprendió en ese instante que su impulso no tenía nada que ver con la caridad, sino con una desesperada necesidad de reescribir el pasado. Dejó la cartera a un lado y se dirigió a Elena, no como una ejecutiva adinerada, sino como una mujer que conocía el dolor. «Perdóneme», susurró, su voz quebrada. «No quise ofenderla. Es solo que su hijo me recuerda a alguien a quien no pude ayudar». No contó toda la historia, pero la fisura en su armadura fue suficiente para que Elena viera un atisbo de verdad. A veces, una herida que creíamos cerrada se abre de nuevo para enseñarnos algo. Si alguna vez te has sentido así, suscríbete.
porque estas son las historias que nos unen en nuestra humanidad. En los días siguientes, Isabela regresó, no con dinero, sino con bolsas de supermercado llenas de comida fresca, con libros de cuentos y lápices de colores. Se quitaba los zapatos en la puerta y se sentaba en el suelo a dibujar con los niños, aprendiendo sus nombres, sus juegos y sus sueños. Escuchó la historia de Elena, una mujer abandonada por su esposo que luchaba cada día con una tenacidad inquebrantable para darles a sus hijos una vida mejor. Mientras tanto, su propio mundo comenzaba a criticarla. Su prometido la llamó por teléfono, su voz teñida de incredulidad y desdén. «¿Qué haces metida en ese barrio? Es peligroso, Isabela. No es tu lugar», le dijo. Sus padres fueron aún más duros, acusándola de una fase de ingenuidad que podría dañar la reputación de la familia. Pero cada crítica solo reforzaba su determinación. La conexión con los niños crecía con cada visita. Para ellos ya no era la señorita del carro grande, sino simplemente Isa. Mateo, en particular, comenzó a abrirse, compartiendo con ella su secreto más grande. Quería ser médico para poder curar a la gente y que ninguna madre tuviera que preocuparse como la suya. En su voz infantil, Isabela escuchó un propósito tan claro y puro que eclipsaba por completo sus propias ambiciones financieras. Una tarde, mientras compartían un plato de arroz y frijoles sentados en el suelo, riendo de un chiste de la pequeña Sofía, Isabela sintió una plenitud que ninguna cena en un restaurante de 5 estrellas le había dado jamás. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por salvarlos, eran ellos quienes la estaban salvando a ella. La frágil paz se rompió una noche. Una llamada frenética de Elena la despertó en mitad de la madrugada. Lucas, el más pequeño, ardía en fiebre. Una tos seca y persistente sacudía su pequeño cuerpo, y su respiración se había vuelto un silbido agudo y preocupante. Los remedios caseros de Elena no habían funcionado, y el pánico en su voz era el mismo terror helado que Isabela recordaba de su infancia. El pasado ya no era una sombra lejana, sino una amenaza inminente que se cernía sobre ellos, amenazando con repetir la misma tragedia. El miedo, crudo y visceral, se apoderó de Isabela. La historia se estaba repitiendo, y esta vez sentía el peso de una vida en sus manos. Sin pensarlo 2 veces, condujo a toda velocidad hasta el apartamento. Juntas llevaron al niño al hospital público más cercano, un lugar donde la desesperación flotaba en el aire. Se encontraron con un muro de indiferencia burocrática, filas interminables, personal agotado y una montaña de formularios que parecían más importantes que la vida que se debilitaba ante sus ojos. Después de horas de espera, un médico los atendió con prisa, diagnosticando una neumonía grave y diciéndoles que necesitaban un especialista, pero que la lista de espera era de varias semanas. El llanto ahogado de Elena y la respiración dificultosa de Lucas crearon una sinfonía de impotencia que resonó en el alma de Isabela, recordándole lo frágil que es la vida cuando el sistema te da la espalda. En ese pasillo lúgubre, Isabela enfrentó a sus demonios. La voz de su prometido, de sus padres, resonaba en su cabeza, diciéndole que se fuera, que esa no era su responsabilidad, que ya había hecho suficiente. El miedo a fracasar de nuevo, a revivir el trauma de perder a Daniel, era tan intenso que casi la paralizó. Por un instante, la idea de huir, de volver a la seguridad anestésica de su vida de lujo, fue una tentación abrumadora. Podía simplemente firmar un cheque y desaparecer, pero entonces miró a Elena, que sostenía a su hijo con una fuerza que desafiaba su desesperación, y supo que irse no era una opción. Enfrentar nuestros miedos más profundos es el verdadero acto de valentía. Tu apoyo al suscribirte nos permite seguir explorando estas batallas internas que todos libramos.
Una nueva determinación se apoderó de ella, una furia fría y precisa. Esta vez no sería una espectadora pasiva. Sacó su teléfono y comenzó a movilizar el único ejército que tenía: su red de contactos, su influencia, su poder económico. La mujer que había cerrado tratos millonarios sin pestañear, ahora usaba esa misma tenacidad implacable para derribar las barreras del sistema de salud. No pedía favores, los exigía, no suplicaba, negociaba. Ya no era la ejecutiva Isabela Reyes buscando una buena acción. Era una leona protegiendo a su cachorro, impulsada no por la culpa del pasado, sino por un amor feroz y presente. Cada no que recibía solo alimentaba su fuego, transformando su dolor en una fuerza imparable. Finalmente, después de una noche de llamadas incesantes y promesas de cubrir cualquier costo, una puerta se abrió. Consiguió que Lucas fuera admitido en la unidad de cuidados intensivos de uno de los mejores hospitales privados de la ciudad. Mientras corrían por los pasillos blancos y brillantes del hospital, un mundo aparte de la clínica pública, Elena agarró la mano de Isabela. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era fuerte. En sus ojos ya no había rastro de desconfianza, solo un torrente de miedo y gratitud. En ese gesto, en esa unión silenciosa de dos mujeres de mundos opuestos luchando por la misma causa, la barrera entre ellas se disolvió para siempre. Ya no eran una benefactora y una receptora, sino una familia forjada en la crisis y unida por la esperanza. Las horas se disolvían en el silencio antiséptico de la sala de espera. Era un limbo de paredes blancas y sillas incómodas, donde el único sonido era el zumbido lejano de la maquinaria médica y el tic-tac de un reloj de pared que parecía burlarse del tiempo suspendido de sus vidas. Isabela y Elena estaban sentadas una al lado de la otra, no como extrañas de mundos opuestos, sino como dos soldados en la misma trinchera, unidas por el agotamiento y una esperanza frágil. Isabela había abandonado su traje de diseñador por la ropa cómoda que guardaba en su auto, y su maquillaje impecable había desaparecido, revelando un rostro pálido y vulnerable. Elena, con los hombros caídos por el peso de la vigilia, mantenía sus manos entrelazadas en un rezo silencioso. Ya no había barreras de clase ni de idioma entre ellas, solo la universalidad del miedo de una madre y el eco de una herida antigua en el alma de otra. Finalmente, una figura con bata blanca se materializó en el umbral de la puerta y el corazón de ambas mujeres se detuvo. El médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, se acercó a ellas con una expresión de cautelosa serenidad. Habló con una calma profesional, explicando en términos sencillos que la infección había sido severa, pero que Lucas estaba respondiendo al tratamiento intensivo. Lo hemos estabilizado. Las próximas 48 horas son cruciales, pero es un luchador. Lo peor ha pasado, concluyó. Para Elena, esas palabras fueron como el fin de una tortura. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido durante días se quebró y se derrumbó en un sollozo que era a la vez quiebre y liberación, una inundación de gratitud y alivio que la dejó sin fuerzas, mientras Isabela simplemente cerraba los ojos, sintiendo cómo el fantasma de su propio fracaso comenzaba a retroceder. Cuando el llanto de Elena se calmó, convirtiéndose en un temblor silencioso, se giró hacia Isabela. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, ya no contenían ni una pizca de la desconfianza inicial. Le tomó la mano, y su tacto era el de alguien que se aferra a un ancla en medio de la tormenta. «Perdóname», susurró con la voz rota. «Te juzgué. Vi tu auto, tu ropa, y pensé que eras otra rica buscando aliviar su culpa con un poco de caridad. Creí que éramos un proyecto para ti». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad mientras las lágrimas volvían a asomar. «Pero te quedaste.
luchaste por mi hijo como si fuera tuyo. No sé cómo pagarte. Nos salvaste la vida, Isabella, a todos nosotros. La sinceridad en su voz era tan pura y devastadora que atravesó las últimas defensas de Isabella. Isabella negó suavemente con la cabeza. Su propia voz, apenas un susurro cargado de una emoción que había mantenido encerrada por casi 2 décadas. Miró a un punto indefinido del pasillo, como si estuviera viendo una escena de su propio pasado proyectada en la pared. «No tienes nada que perdonar, Elena, y no me debes nada», dijo, y por primera vez dejó que su propia herida se abriera por completo. «Cuando yo era niña, perdí a mi hermano pequeño, se llamaba Daniel. Estuvo enfermo mucho tiempo y mis padres, ellos estaban demasiado ocupados para verlo, y yo era solo una niña. No supe qué hacer». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. «Yo no pude salvar a mi hermano, pero no voy a dejar que tú pierdas al tuyo. Ninguna de las dos está sola en esto». Aquel momento de confesión cruda y honesta disolvió para siempre la distancia entre ellas. En el silencio que siguió, ya no eran una benefactora y una madre agradecida. Eran 2 mujeres unidas por el dolor, la pérdida y una feroz voluntad de proteger a quienes amaban. Elena no dijo nada, simplemente apretó su mano con más fuerza, un gesto que comunicaba una comprensión más profunda que cualquier palabra. En ese instante, al compartir su carga más pesada, Isabella sintió que una parte de su alma, congelada desde la infancia, comenzaba a descongelarse. La culpa que la había impulsado se transformó en un propósito genuino. Salvar a Lucas no era para reescribir el pasado, sino para construir un futuro en el que nadie tuviera que enfrentar la desesperación en soledad. Es en la honestidad de una herida compartida donde se forjan los lazos más fuertes. Si estas historias de sanación y encuentro te inspiran, tu suscripción nos ayuda a seguir tejiendo relatos que demuestran que nadie tiene por qué luchar sus batallas en soledad. Lucas se recuperó por completo y su risa volvió a llenar el pequeño apartamento. Esta vez con una fuerza renovada que parecía borrar cualquier rastro de la pesadilla vivida. Los días que siguieron tejieron un nuevo tipo de normalidad. Isabella ya no era una visitante, sino una parte integral del paisaje familiar. Las tardes después de la escuela se llenaban de ayuda con las tareas, juegos de mesa en el suelo y cenas compartidas donde el aroma del arroz y los frijoles se mezclaba con conversaciones sobre los sueños de Mateo y las travesuras de Sofía. Elena e Isabella desarrollaron una amistad silenciosa y profunda, cimentada en el respeto mutuo. Isabella descubrió en esa pequeña sala de estar una riqueza que sus cuentas bancarias nunca podrían reflejar, la calidez de pertenecer, la alegría simple de una conexión humana genuina que nutría su alma de una manera que el éxito profesional jamás había logrado. El regreso a su oficina en Brickell se sintió como visitar un país extranjero. Los gráficos bursátiles y las llamadas de inversores ansiosos le parecían ahora un lenguaje hueco, un juego de números que había perdido todo su significado. La adrenalina de cerrar un trato millonario no era nada comparado con la satisfacción de ver a Mateo resolver un problema de matemáticas o a Lucas correr sin dificultad para respirar. En cuestión de semanas, tomó una decisión que sacudió los cimientos de su mundo. Renunció a su puesto, liquidó una parte considerable de su cartera de inversiones y, con la misma precisión y estrategia que usaba para conquistar los mercados, fundó la Fundación Daniel Reyes. Su misión no era la caridad, sino la creación de oportunidades, proporcionar vivienda digna, acceso a educación de calidad y apoyo integral para que las familias vulnerables pudieran romper el ciclo de la pobreza y los niños, simplemente,
pudieran ser niños. La primera familia en mudarse a una de las viviendas de la fundación fue, por supuesto, la de Elena. Dejaron atrás el apartamento agrietado por un pequeño pero luminoso hogar con un patio donde los niños podían jugar sin peligro. Mateo y Sofía fueron inscritos en una de las mejores escuelas públicas del distrito, y el sueño de Mateo de convertirse en médico dejó de ser una fantasía lejana para convertirse en un objetivo tangible. Con la estabilidad de un hogar seguro y un trabajo que la fundación le ayudó a conseguir, Elena floreció, su rostro recuperando la luz que el agotamiento le había robado. Isabela no era su salvadora, sino su aliada. Les dio las herramientas, pero fueron ellos, con su propia fuerza y resiliencia, quienes comenzaron a construir un futuro que antes parecía imposible, demostrando que la dignidad no necesitaba ser rescatada, solo necesitaba una oportunidad para prosperar. Un año después, Isabela conducía por Brickell Avenue. Su auto era más modesto, su ropa más sencilla y su sonrisa, por primera vez en su vida, era completamente genuina. Se detuvo en el mismo semáforo en rojo que lo había cambiado todo. A través de la ventana, vio a una madre con sus 2 hijos vendiendo botellas de agua. La vieja Isabela habría sentido irritación o una punzada de culpa antes de seguir adelante. La nueva Isabela bajó la ventana, no para dar una limosna, sino para iniciar una conversación, para ofrecer una mano, para abrir una puerta. El ciclo de la indiferencia se había roto, reemplazado por un ciclo de acción y esperanza. Historias como esta nos enseñan que el verdadero cambio comienza con un solo acto de conexión. Si crees que estos relatos pueden inspirar a otros, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo la prueba de que la empatía es la fuerza más poderosa del mundo.